con la compañera o compañero que estaba a cargo de la enfermería y la mujer y el neonato. Sí, entonces yo voy a continuar con las clases de ustedes. Espero que aprendamos mucho de uno del otro y podamos compartir conocimientos, ¿sí? Vamos a iniciar con la clase. ¿Sí logran ver las diapositivas? Sí, Buenas noches. licenciado. Sí, licenciado. Ya, listo. Espérenme un ratito. Déjenme ver esto de aquí. Ya, se supone que ustedes tenían que ver la unidad 3 hoy día, ¿verdad? La mujer en su parto normal, patologías, lo que tiene que ver con la lactancia y los cuidados. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí me escuchan? Buenas noches con todos. ¿Sí me Sí, escuchan? licenciado. Ya, chévere. Ya, entonces comenzamos con la unidad 3. Hablamos como tal sobre el parto. El parto normal tiene ciertas etapas. Entre ellas viene el proceso o el periodo de dilatación, que es el trabajo como parto, de parto como tal, que viene la dilatación, las contracciones, ¿sí? De ahí viene el periodo de expulsación, que es cuando ya sale el bebé, y el periodo de alumbramiento, que es cuando ya sale la placenta. Este es un proceso de parto normal. Eso es lo que casi todos conocemos, vemos en las películas, en las series, en lo que sea que ustedes vean, y si la mayoría de ustedes son mamás o han tenido un parto normal, conocen este procedimiento. Va a variar según la edad gestacional, si la mujer ha sido puérpera anteriormente o no. La edad de la mujer también depende muchísimo, entre otras cosas. Vamos a hablar sobre el riesgo como tal que existen, perdón, los riesgos como tal que existen en ciertos partos. Por favor, desactiven los audios para poder dar la clase, ¿sí? Déjenme ver si... Listo. Ya, la distocia fetal. Hablamos de distocia fetal cuando es un tamaño anormalmente grande a la posición que dificulta el parto. Como ustedes ya vamos a ver aquí los tipos de distocia, existen muchos tipos, muchas diferencias entre una distocia y la otra. Este diagnóstico se realiza mediante exámenes de ecografía. Por lo general, la mayoría de personas cuando ya tienen mucha experiencia con el tacto, el ginecólogo o la obstetriz, ¿sí? Y el tratamiento se realiza mediante maniobras. Estas maniobras son las más eficientes, las más correctas cuando ya existe el segundo periodo, que es el periodo de expulsación. Una vez que va saliendo, lo que hace, ya sea la partera, que hay parteras que tienen mucha experiencia, las obstetrices, los médicos generales o los ginecólogos, comienzan a producir ciertas maniobras, para que el bebé se pueda salir, porque existe la distocia de hombro, la del canal, o del bebé como tal, cuando son muy grandes, cuando son macrosómicos. Por lo general, los macrosómicos más se dan en madres o padres que son diabéticos y los niños crecen de una manera mucho mayor a lo normal y lo que hacen al momento de expulsarse es más dificultad de nacer, ¿sí? Entonces, este tipo de distocias existen durante el parto, ¿sí? Ya hablamos normalmente de un parto que existen los periodos de dilatación, expulsión y alumbramiento, y aquí las distocias no van a dar los procesos correctos. Puede que haya la dilatación, pero no haya de una manera correcta la expulsación. Entonces, lo que hace el personal de salud a cargo es hacer maniobras para que pueda salir un bebé, ¿sí? Claro que existen muchos riesgos en este tipo de distocias. Existen las distocias dinámicas y las distocias mecánicas, ¿sí? Las cuantitativas que tienen que ver con el tiempo, las cualitativas que tienen que ver con el método que tenga que ver con la distocia, y aquí vienen las mecánicas que son de origen materno o de origen fetal. Materno, cuando las caderas, a ustedes han escuchado tal vez que saben decir, es que las caderas eran muy pequeñas. El conducto de las caderas, de la parte de donde va a salir el bebé, son muy estrechas. Entonces, tenemos que nosotros, si ya vemos que hay una distocia materna previa, por lo general la ginecóloga, la obstetriz, el médico, quien sea, va a determinar que el bebé no nazca de manera natural, sino por ginecológica, ¿sí? Si una cesárea como tal. Y de origen fetal, como yo les decía hace un momento, cuando un bebé es macrosómico, o sea, grande, de una estructura grande, ya sea porque los padres
uno de los dos sea de una talla grande y la madre sea de una talla pequeña, el bebé está muy grande, no vamos a poder que nazca de manera normal. En su mayoría, no puedo decir que no, pero en su mayoría no, porque lo que va a producir es un desgarre, un sangrado, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Y ese es de origen fetal. Tenemos las distonias dinámicas que hablábamos hace un momento, que existen los parámetros de normalidad. Esto netamente se encarga el médico, el ginecólogo o la obstetriz. Hablamos sobre las frecuencias, las distonías, que tiene que ver con todo lo que es las contracciones, la dilatación, la intensidad, cuántos segundos, la duración, ¿sí? Hablamos de unas distonias dinámicas cuantitativas. Si hablamos de una hipodinamia, la excitabilidad o contractibilidad del miometrio, que el miometrio, el útero es tres capas, el perimetrio, el miometrio, que es el medio, el músculo fuerte como tal, y viene el endometrio. El endometrio, cuando ustedes menstruan, es las capitas que se van cayendo. Esa es parte del endometrio y esa es parte de la menstruación, mientras que el endometrio, como dice, y la contractibilidad es el músculo fuerte como tal. Vamos a hablar sobre la contractibilidad que viene a ver las contracciones del parto. Retrasa el inicio del parto. Eso habla aquí. ¿Sí? Ahora de la secundaria, el agotamiento de las fibras miometriales con dinamia previa normal, prolongadas durante el parto. Una vez que la persona tiene un determinado tiempo de unas contracciones, de una contractibilidad del miometrio, luego va a disminuir. ¿Por qué? Porque para poder producir contracciones, para poder producir dilatación, necesitamos una hormona, que es la oxitocina. El cuerpo va a producir en la madre, va a producir, pero va a llegar a un límite donde va a disminuir y esas fibras ya no se van a tal vez, se podría decir, a nutrir para poder producir. Entonces, si existen una de estos tipos de cosas, va a haber sufrimiento fetal y otro tipo de cosas que vamos a nombrar. Y lo correcto es suspender el parto e iniciar una cesárea, ¿sí? O aumentar el producto de la oxitocina, que es, no es más que una inyección de oxitocina intravenosa, intramuscular, de acuerdo a lo que vean, ¿sí? Perdón. Tenemos otras distocias, perdón, mecánicas, que vienen de origen materno, del canal óseo, como les nombraba hace rato, y del canal blando. ¿Qué quiere decir? Del conducto vaginal. Del canal óseo, por lo general, cuando las mujeres tienen un bebé muy grande, un feto muy desarrollado, la parte del canal óseo es tan estrecho que no permite que las caderas se anchen y salga el bebé. En la parte del canal blando estamos hablando todo del conducto vaginal. Si podemos determinar que la persona tuvo una sífilis, una gonorrea, está infectada la parte del canal vaginal. Y cuando hay este tipo de infecciones de transmisión sexual, existe el alto riesgo que el bebé durante el parto, si no se infectó en el embarazo, se haya infectado. Y si un bebé pasa por el canal vaginal infectado de sífilis, gonorrea o algún tipo de enfermedad sexual, puede producir ceguera, retraso mental, entre otros tipos de cosas. Entonces, si ya vemos algo de origen materno, tenemos que, como les decía hace rato, no dar la opción de un parto normal, sino de una cesárea, ¿sí? Y de origen fetal, lo que les decía, gestación múltiple con macrosomia fetal, o sea, bebés grandes. Si ya sabemos que los bebés anteriores son grandes, lo correcto es que el bebé no nazca de manera normal, porque puede producir desgarro, puede que no nazca, porque se quede en medio camino, y si se queda en medio camino, vamos a producir un sufrimiento fetal con una hipoxia fetal. ¿Qué es una hipoxia fetal? La falta de oxigenación al bebé. Las preguntas al último, por favor, Joana Sánchez, ¿ya? Ahí tenemos 15 minutos para las preguntas. Malformaciones congénitas. Por lo general, ejemplo aquí decimos de la estática fetal anómala. Si tenemos, tal vez por el eco, verificamos que un niño tiene X deformidad, tiene X trastorno, no lo hacemos nacer de manera normal, ¿sí? Existen diferentes tipos de enfermedades, una hidrocefalia, hidroanencefalia, que con las investigaciones de ahora y los avances científicos ya se puede evidenciar en el útero como tal ese tipo de malformación. Entonces vamos a suspender un parto normal porque viene de un origen fetal esta distocia y vamos a recurrir a una cesárea, ¿sí? Las distocias del canal óseo, como les decía hace un momento, les hablaba, netamente es de las caderas. Des en cuenta la diferencia, ¿sí?
Por lo general, cuando es una antropoide que es muy estrecha, existe un riesgo alto de que el niño no pueda nacer de manera rápida. O sea, no se va a dar los procesos de, puede darse el proceso de dilatación, pero no de expulsión, porque la cabeza es de este tamaño, pero el canal vaginal es más estrecho. Entonces es muy, perdón, el canal óseo es muy estrecho. Entonces es mayor el riesgo que la persona, la madre, por más que puje, no existe el ensanchamiento de cadera para que pueda salir ese bebé. ¿Sí? Tenemos otro tipo de distonias que hablaba sobre netamente, distocias, perdón, hablaba netamente sobre la parte de la madre, ¿sí? Fracturas, neoplasias, ostosíntesis, que son este tipo de cosas, ¿sí? Asimetría de esclerosis, que es la curvatura anormal de la columna, ¿sí? Entre otros tipos de cosas. La parálisis infantil. Existe un alto riesgo, este tipo de aquí que hablamos, si nosotros hacemos que el niño nazca de manera normal y no nos evidenciamos con todas las anomalías que hablábamos hace rato, ya sea de origen fetal o materno, lo que sea, vamos a producir un niño con PCI, que es con una parálisis cerebral infantil. Es muy común, ¿sí? Así que, por favor, por favor. Me piden que prendan las cámaras, me imagino que está el departamento de educación aquí, así que por favor prendan las cámaras todos. Buenas noches con todos, docente, buenas noches. Buenas Por noches. favor, pedirles a los estudiantes que enciendan su cámara. Necesito que enciendan durante la clase, gracias. Ya listo. Por favor, enciendan las cámaras, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Disculpe, mi nombre es Cristina Cárdenas. Eh, yo estoy recién llegando del trabajo y voy a prender la cámara, pero estoy aún en la calle. Pero sí estoy recibiendo la clase. Ya listo. No se olvidarán que a lo último hay las preguntas. Tenemos unos minutos para hacer preguntas e igual la parte de los refuerzos y la clase que vamos a dar queda grabada para que luego ustedes la vean. Les voy a pasar mi contacto sobre las tareas que van a tener en la plataforma. Me preguntan todo lo que tenga que ver con las clases, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ya, muchas gracias, licenciado. De nada. Por favor, hay compañeros que faltan de prender la cámara. Por favor, préndanla. Estoy haciendo un captura de pantalla. Listo, vamos a continuar con la clase. A ver, aquí está. Listo, si logran evidenciar lo que estoy indicando sobre las diapositivas, ¿sí? Ya listo. Continuamos. Entonces, como les decía, si nosotros no evidenciamos algún tipo de estas malformaciones, ya sea de origen fetal o de origen materno, nosotros podemos producir cualquier tipo de anomalía en el niño. Y es una de las más importantes, se podría hablar, no que es de menos importancia el resto, pero una de las más comunes incluso es una parálisis cerebral infantil por la hipoxia, ya que produce un sufrimiento fetal. El no habernos tal vez dado cuenta de todo este tipo de situaciones produce que el niño no nazca de manera correcta o inmediata en el momento del parto, y lo que nosotros hacemos es retrasar la oxigenación al cerebro y produce una parálisis cerebral. La hipoxia cerebral, que es la falta de oxígeno, la falta de irrigación sanguínea hacia el cerebro, produce este tipo de cosas, ¿sí? Así que muy en cuenta con este tipo de anomalías para poder evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Y justo lo que hablábamos sobre las complicaciones, sufrimiento fetal, traumatismos, ¿sí? Porque a veces por el mismo hecho de realizar maniobras, podemos, tal vez, vemos un bracito, vemos el otro, hay personas no experimentadas, no quiere decir que causan el daño, pero lo pueden causar de manera intencional, alan el brazo y pueden producir una fractura, ¿sí? Entonces existen todo este tipo de cosas, como yo les decía, si el niño es muy grande, es macrosómico, existen desgarros, fracturas óseas, las hipoxias que yo les decía, entre otros tipos. Así que muy en cuenta con este tipo de cosas. Más aún, como yo les decía, si encontramos una madre con una enfermedad previa de infecciones, cualquier tipo de infecciones, y no ha sido controlada o tratada, hay que informarlo al momento del parto al médico, al ginecólogo, a la obstetriz, que ha existido este tipo de cosas para que
menor sea el tiempo del niño en el conducto vaginal o en el canal de parto para que pueda nacer y evitar algún tipo de infección que pueda producir daño a algún paciente, ¿sí? Conductas obstétricas. Se pueden realizar pruebas de parto, como yo les decía, siempre por lo general es desde que la persona, la madre llega gestante con dilatación, con dolores, con contracción, que se le salió el moco, el tapón mucoide, regó agua fuente, lo que sea, se empieza a controlar la dilatación, el ensanchamiento, las frecuencias cardíacas, ya sea por eco, ya sea por, ustedes han visto las campanitas que las obstetrices manejan, entre otro tipo de cosas, o el tacto como tal. Entonces, existe este tipo de situaciones para poder evidenciar que el niño va a nacer bien. Es frecuente el estanciamiento del parto en cuanto a su descenso y rotación. ¿Qué quiere decir? Cuando van a nacer los niños, por lo general, en el descenso como tal, nosotros podemos evidenciar mucho. ¿Por qué? Si vemos que un canal de parto se ensancha así y vemos que ni la cuarta parte de la cabeza existe, tenemos que de ley realizar una episiotomía. ¿Qué es eso? Por lo general, el conducto de la vagina con el ano es una diferencia mínima. Lo que hacen es cortar ese espacio para que se abra más y es por eso que a veces luego de 7, 8 días el ginecólogo le dice, se le cosió puntos, tenemos que verificar esos puntos porque existe ese corte para que abra el canal de parto de mejor manera y el bebé pueda salir, ¿sí? Y si es que existe tal vez una posición podálica, que es cuando el niño viene de nalgas, en vez de estar así como está, la cabecita en el canal de parto, sino las nalguitas acá, el niño no puede nacer. Si el niño nace, comienza a salir la parte de acá, la membrana, perdón, la placenta se desprende del útero y hasta que salga el bebé, ya no hay circulación correcta ese bebé y ese niño puede morir en el canal de parto, puede tranquilamente ahogarse y morir en ese canal. Entonces, si existe la posición, no la posición correcta, que es cefalopélvica, sino podálica, que las nalguitas o venga de pie, lo correcto es que se tenga que hacer una cesárea de inmediato. Peor aún si ya sabemos que de manera de eco, antes de que ya llegó la señora con dolores, con lo que sea, y se le hizo el monitoreo o las maniobras de Leopold, que son para poder verificar la posición de la cabeza y las nalguitas, y evidenciamos que el bebé está podálico, es una cesárea inminente. ¿Sí? Porque el riesgo de muerte y de sufrimiento fetal es altísima. Tenemos las distocias de canal blando, que hablábamos netamente sobre lo que yo les decía hace rato. Distocias uterinas, el útero puede tener tal vez un antecedente de una hemorragia, de un mioma, ¿sí? Distocias cervicales del cuello del útero, tal vez le hicieron hace un poco tiempo un raspado, un estudio, una biopsia, ¿sí? Distocias vaginales. Este tipo de distocia es en la vulva como tal, ¿sí? Los labios. Esta es una infección que parece ser de hongos o de algún otro tipo, pero como ven, ¿ustedes creen que un niño pueda nacer por ahí? No, ¿verdad? Si nace por ahí, el riesgo de infección, de hacerle un daño al niño es altísimo, ¿sí? Porque el niño, como les digo, si le cae sífilis en los ojos y el niño va pasando por ahí, existe el riesgo de quedarse ciego. Si por ahí pasó y hubo una gonorrea, un chancro, perdón, lo que puede pasar es que el niño tenga un problema de desarrollo motriz y central. Entonces no podemos hacer este tipo de cosas, ¿sí? La macrosomia fetal. Miren la diferencia de un niño, entre comillas, normal, ¿sí? De padres que no han tenido tal vez diabetes, a un bebé recién nacido de padres o muy grandes, muy macrosómicos, o con diabetes. ¿Sí? Entonces, cuando existe la diabetes no gestacional, sino herencia, perdón, que tal vez uno de los padres es diabético, existe este tipo de malformaciones. Un niño totalmente enorme que no puede salir por un canal vaginal normal. Existe el alto riesgo de que no salga, se quede en el trayecto y existe todo este tipo de cosas que yo les nombraba. ¿Sí? Y lo más común, justo lo que dice aquí, hipoxia. Si un niño tiene hipoxia fetal, sufrimiento fetal, existe el altísimo riesgo, por favor, de una parálisis cerebral infantil. Así que ustedes tienen algún familiar, ustedes tienen algún paciente que ya conocen de todo este tipo de anomalías, de todo este tipo de distocias que les acabamos de nombrar, aconsejen que el bebé nazca por otro medio, que se hagan buenos estudios, si necesitan otra opinión profesional de otro ginecólogo, lo hagan, entre otro tipo de cosas. ¿Sí?
vamos a hablar sobre el otro tema. Vamos a hablar sobre la lactancia materna. Creo que es un tema muy común y muy conocido, es hasta en las noticias, en las propagandas, en todo sale. Sí, la OMS define como la lactancia materna exclusiva la alimentación de lactancia con leche materna sin ningún suplemento sólido o líquido durante los 6 primeros meses de edad y posteriormente con introducción gradual de complementos. ¿Por qué es importante los 6 primeros meses? Ya vamos a ver los componentes de la leche materna. Es exclusivo. No existe eso de es que yo no produzco leche, de es que yo esto, a menos que la persona esté tomando algún tratamiento específico y ese tratamiento pase a la leche materna y existe el riesgo como tal de lastimar cierto mecanismo o cierto organismo del bebé, podemos suspender la leche materna. Si no, la leche materna es exclusiva hasta los 6 meses. Luego de los 6 meses comienza lo suplementario, ¿sí? La OMS recomienda el calostro, que es la primerita leche que sale de la madre, ¿sí? Amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo. Es la primerita, ¿sí? Se alimenta, perdón, como alimento perfecto para el recién nacido, su administración debe de comenzar en la primera hora de vida. Ahorita existe la estrategia, se podría decir, de que si nace el bebé, ¿qué hacen las personas que están a cargo? Obstetras, ginecólogas, médicos, lo que sea. Ponen al bebé en el pecho y el bebé por naturaleza busca el seno de la madre, ¿sí? Es por naturaleza. Aparte que ayuda al momento del bebé, por colocarlo aquí, el calor, el peso y toda la situación fisiológica del bebé con la madre ayuda a expulsar la placenta de manera rápida y efectiva, lo que hace el bebé es ese apego que existe entre la madre y el bebé y es inmediato. Créanme que las muchas o pocas veces que he visto parto, el bebé busca el seno de la madre. ¿Sí? Y es algo natural, es algo fisiológico, es algo que, como yo digo, por instinto lo hace el bebé. Entonces, eso es lo que dice ahí, ¿sí? Tenemos el ciclo de lo correcto para poder dar una lactancia materna, ¿sí? La estimulación, siempre cuando la madre toda dice, es que es mi primer bebé, es que yo no tengo leche, es que lo que sea, existe la estimulación, ya sea con sus manos bien lavadas, porque recuerden que eso va al bebé, ¿sí? Bien lavaditas, se empiezan a masajear los pezones, ¿sí? Son respuestas sensoriales para que su seno envíe mensajes a su cerebro y comience a estimular, ¿sí? La liberación de hormonas, que como yo les decía, eso se da en el hipotálamo, y es la oxitocina. Eso ayuda a que estimulen las glándulas mamarias y produzcan leche. La producción de leche como tal. La prolactina llega a los alvéolos de la parte de los senos, ¿sí? Y estimula las células secretoras de leche. Eso ayuda a producir, ¿sí? El reflejo de eyección, la oxitocina, nuevamente la nombramos al control de células musculares de los alvéolos, obliga a salir leche. Eso es un procedimiento normal. La madre produce prolactina y produce oxitocina. Si no, no pudiera ni siquiera tener un bebé, ¿sí? Entonces es un proceso normal. Y nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales de salud de enfermería es estimular y en cierta parte hasta convencer a la madre que tiene que darle el seno a su bebé. A menos que exista lo que les decía hace un momento, ciertos medicamentos que sí están contraindicados en la lactancia materna y nosotros ya sabemos, ciertos medicamentos para el cáncer, ciertos medicamentos para la artritis reumatoide, entre otro tipo de cosas. Pero es eso ya, o sea, ya es algo, se podría decir, excepcional, o sea, algo exceptuando todo este tipo de cosas. Y el vaciamiento, ¿cómo se da el vaciamiento? Si es que el bebé no logra estimular, ya vamos a ver las posiciones correctas, pero se puede estimular uno mismo, incluso con la jeringuilla. Nosotros, el émbolo y la jeringuilla, le damos, le sacamos de la parte de adentro de la jeringuilla, queda el émbolo, le damos la vuelta, esa parte de donde iba metido el émbolo, cortado una vez, le aspiramos y eso comienza a estimular al pezón para que salga y produzca leche como tal, hasta que el niño se adapte, ¿sí? Es muy importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué? Aquí justo hablamos sobre la composición, 87% agua, hidratos de carbono. El niño en su primer mes de vida
Si nació con 3 libras, en el primer mes pierde esas 3 libras y ya pesa 2.5 libras, porque es líquido como tal el niño. Entonces nosotros tenemos que alimentarlo. ¿Para qué? Para que restablezca esa hidratación que está perdiendo, que es un procedimiento normal. Nosotros le damos agüita, le estamos dando hidratos de carbono, lípidos. El niño nace, así sea gordito al principio, como les digo, porque es lleno de agua, pero necesita lípidos, es grasa, necesita grasa para poder subsistir, para poder formarse, para poder crear defensas. Aquí están los ácidos grasos que les decía, ¿sí? Proteínas. La mayor parte de los alimentos, de la célula, de todo lo que se alimenta la madre, se transmite por la leche materna. Por eso es muy recomendable tratar de que evitemos ciertas sustancias alcohólicas, el fumar, entre otros tipos de cosas, porque la gran parte de lo que consume la madre lo transmitimos por la leche materna. No todo, pero sí se puede pasar a la leche materna, ¿sí? Composición de la leche materna va cambiando de acuerdo, ¿sí? A su etapa, se podría decir, del postparto, ¿sí? El calostro, como yo les decía, es la primera leche que sale a la madre. Puede ser en el embarazo o después del embarazo. La leche en transición, que es el postparto, y la leche madura, que ya es la lista después de 10 días para darle a su bebé. Tenemos las funciones del calostro. La primera lechecita, no se olvidará. Tiene bajos niveles de grasa y de lactosa, es rico en inmunoglobulinas y especialmente en IgA secretoria, ¿sí? Que es la inmunoglobulina igual. Facilita el establecimiento de una flora bífida en el tracto digestivo. ¿Qué quiere decir? Va a darnos una flora bacteriana correcta para que el niño tenga un intestino fuerte, ¿sí? Y haya la expulsión del meconio. ¿Qué es el meconio? La primera heces del niño, que ya vamos a hablar sobre eso también. Contiene un factor de crecimiento esencial para la lactobacillus, justo lo que yo les decía, el lactobacillus se encuentra en nuestros intestinos, para poder estar listo para cualquier tipo de infección. Nosotros ya tenemos el lactobacillus, el niño por X motivo se alimentó de algo sucio, o tal vez sus senos sucios, que no se lavaron bien antes de dar, o no estuvieron suficientemente limpios, el niño va a tener una flora bacteriana ¿para qué? Para que no le dé diarrea, no le dé una infección intestinal, ¿sí? La leche en transición se produce entre el 4º y 10º día del posparto, quiere decir cuando ya tuvieron al bebé, ¿sí? En relación al calostro, esta leche presenta un aumento de contenido de lactulosa o grasas, quiere decir que está con mayor elementos de grasa para que el niño se nutra mejor, ¿sí? Contiene vitaminas, hidrosolubles, niveles elevados de grasa y más calorías que el calostro como tal. Y la leche madura, que es a partir del 10º día, como les nombré, miren cuánto se produce a diario, 700 a 800 ml, ¿sí? Es bastante en realidad. Y es una producción normal, porque como yo les decía, toda mujer, una vez que ha tenido su bebé, a finales de su bebé, del embarazo, produce oxitocina. Y sí va a tener, la prolactina también la produce. Entonces sí va a tener leche. Lo que tiene que hacer es acostumbrar al bebé que se alimente y ustedes estimular a que la madre le dé esa lechecita, ¿sí? Tiene un contenido de 87-88% de agua, carbohidratos, que es muy esencial para que el niño comience a ganar peso, y grasas como tal, ¿sí? Más aún proteínas, y es muy importante porque la leche materna, ustedes tal vez han escuchado, es que ese niño como no tomó leche materna, solo vive con alergias. Es correcto. La leche materna evita muchísimas alergias a los niños, ¿sí? No digo que al 100%, pero eviten su gran cantidad. Beneficios de la lactancia. Los bebés amamantados pueden ser menos propensos a tener, justo lo que les nombraba, alergias, enfermedades gastrointestinales como estreñimiento y diarrea, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, otitis, que es inflamación del oído, ¿sí? ¿Por qué es muy importante la lactancia materna? Primero, es barata, es gratis, ¿sí? No acostumbramos al niño. Es muy común, no digo que al 100%, es muy común que si ustedes acostumbraron a un niño que se alimente solo con tarro, el tarro de leche es dulce, ustedes han de haber probado el tarro de leche, y el tarro de leche es dulce. Se acostumbra un bebé a un alimento dulce. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a optar por un alimento dulce, porque siempre han tenido en su dieta, se podría decir, algo dulce, y eso es lo que más les va a llamar la atención, ¿sí? Aparte de que evitamos todo este tipo de situaciones dándole una leche que es gratis,
solo que ustedes se alimenten bien. No digo que filete de cerdo todos los días, es una alimentación balanceada, alimentos llenos de grasa, buena, ¿no? Tampoco se van a ir a comer chicharrón todos los días. Alimentación buena, líquidos abundantes, porque como ven la mayoría de leche tiene cantidades de líquidos grandes. Nosotros vamos a alimentar y vamos a evitar todo este tipo de cosas. Y lo mejor aún, un niño bien alimentado con leche materna a los 6 meses de exclusivos, ese niño por lo general no va a tener problemas de enfermedades, ¿sí? Entonces ustedes a la larga o a corto plazo van a ayudar a que ese niño crezca sano y tengan muchas ventajas en comparación a los niños que no han tenido una alimentación de la lactancia materna, ¿sí? ¿Cómo colocar al niño para que se alimente? Aquí tenemos los pasos. Primero, sostener bien el seno en forma de C, ¿sí? En forma de C, como ven la imagen aquí, mirándole fijamente el seno al niño, ¿sí? Si el niño no abre la boca, hay que empezarle a rozar los labios y como yo les decía, de manera instinta, es un instinto fisiológico, algo normal de nosotros, vamos a realizar el proceso de alimentación, ¿sí? Cuando el niño abra la boca como tal, acercarle y tratar de estimular. Ahí es cuando viene la estimulación, ¿sí? ¿Sí? Hay que alimentar. La barriga del niño debe de estar pegada contra la barriga de la madre, como ven la imagen aquí, ¿sí? La cabeza y la nuca y la espalda deben estar sobre el otro brazo de la madre y la posición correcta es este, ¿sí? Vamos a hablar sobre la posición cuando están acostadas, ¿sí? Es la posición más cómoda, claro, porque recién están con el bebé, recién han parido, recién han tenido su proceso como tal, van a estar adoloridas. Además, no es que se van a sentar 2 de la mañana cuando el bebé tenga hambre a darle de alimentación, aquí tienen una posición correcta, ¿sí? Siempre, por favor, luego de terminar de la alimentación, ya sea sentada, ya sea acostada, ya sea semisentada, siempre la posición normal para retirarle los gases al bebé. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante? Si nosotros no retiramos los gases al bebé, existe la regurgitación, cuando el alimento se le regresa hasta acá. Si el niño no está ubicado de manera correcta y vomita, existe el alto riesgo de la muerte súbita. Perdón. La muerte súbita es el atragantamiento, la asfixia como tal del niño por no haber colocado tal vez al niño de manera lateral, la cabecita de manera lateral o la vigilancia continua para que el niño al momento. Ustedes saben que a los 2, 3 meses el niño ni se mueve. Si nosotros no ubicamos de la manera correcta la cabecita, el niño corre el alto riesgo de atragantamiento, de asfixia, de ahogamiento y existe la muerte súbita como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante. Terminamos de darle el seno al bebé, ya sean ustedes, sus pacientes, sus familiares, educar a la madre para que le saquen los gases al niño de unos 5 a 10 minutos y colocar al bebé de una manera correcta para su descanso. Siempre con la cabeza a un lado. Si no es el cuerpito completo, siempre la cabeza a un lado para evitar este riesgo que existe, ¿sí? Los problemas en la lactancia, como yo les decía, existe la madre que dice, no, es que yo tengo, se me parten los senos, me están sangrando los pezones. La saliva del niño como tal ayuda a cicatrizar de manera más efectiva y rápida ese tipo de procesos. Es normal cuando las madres son primerizas. Suele ocurrir también en madres que son multíparas, pero es más común en las madres primerizas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que educarle a la madre que existe ese procedimiento. Pechos congestionados, si la madre no le da de mamar desde el primer momento del parto, es común que los senos se llenen, ¿sí? Y existe ese dolor. Y peor aún si la madre dice, no, es que yo no le voy a dar seno, yo no le voy a dar seno, existe el alto riesgo de que se formen quistes por la no eliminación correcta de la leche materna, no porque se esté acumulando la leche, sino que existe el ensanchamiento de los músculos, de las fibras, de lo que forma el seno como tal y puede producir atrofia de otros músculos, ¿sí? O de otros órganos como tales, o de otros tejidos, perdón, ¿sí? Entonces necesitamos estimular y educar a la madre que dé el seno para evitar este tipo de cosas, ¿sí? Justo lo que yo les decía sobre las grietas, lo más común o lo más correcto es que cuando la madre le dé,
Esas grietas o esos sangrados, la saliva del bebé ayuda a cicatrizar y a disminuir el dolor incluso, ¿sí? Entonces es muy importante ayudar a que esas glándulas mamarias, una vez que están con dolor, con grietas, con sangramiento, el bebé, por favor, siempre los lavados, no se olvidarán. El lavado y el aseo continuo de los pezones es muy importante recordarle a nuestras pacientes. Entonces, si existe ese tipo de cosas, hay que recordarles para que el bebé ayude a cicatrizar eso, ¿sí? Dice, la mastitis o la infección del pecho. Esto de aquí tenemos que tratar de que el médico le vigile, porque puede existir hasta infecciones, porque como yo les decía, existen grietas, existen, se podría decir, infecciones, sangrados, y cuando hay mucho dolor o mucha inflamación, ya sea por cualquier otro tipo, nunca le dio el seno, o son primerizas, no se estimulan y prefieren darle el biberón, existe esa acumulación y lo que puede producir es justo el daño o el atrofio, el herir ciertos tejidos, ciertas células que están en el seno como tal, y ahí sí debería ver el médico porque tenemos que evidenciar que no sea una infección y no le podemos dar que el bebé absorba una infección como tal del seno. Si ya vemos que está segregando algún líquido que no sea algo correcto, que no sea ejemplo sangre nada más tal vez, pero tampoco es que sea una sangre activa, sino una leve secuela tal vez, hay que visitar al médico porque no podemos dejar que el niño absorba eso porque puede ser una infección como tal, ¿sí? Aquí tenemos las 10 claves de la lactancia materna. Amamantar pronto, justo lo que les hablaba sobre el principio. Lo correcto es que al momento de nacer el niño se le ponga en el pecho y el niño actúa de manera fisiológica, ¿sí? Ofrecer el pecho a menudo, día y noche. Lo correcto es cada 2 horas, no es cada que llore el bebé, porque lo que podemos hacer es que el niño se empache, se alimente demasiado y al momento tal vez de darle a cada rato exista el vómito, la regurgitación o el bronco aspirado, que se le vaya a los pulmones, ¿sí? Asegurar que el bebé succione de manera eficaz con todas las posturas que hablamos, permitir que el bebé mame, o sea, chupe el primer pecho, todo lo que desee, hasta que él lo suelte. Y lo correcto siempre es alternar, ¿no? Cuando más mama el bebé la leche, más produce. Entonces, por eso es que cuando decimos, es que yo no produzco leche, yo no tengo leche, hay que el bebé, como dicen vulgarmente, que se pegue y verán que va a producir leche, ¿sí? Evitar los biberones, por favor. Hasta los 6 meses, la mejor recomendación que ustedes pueden hacer es leche materna exclusiva. Se va a criar sano, va a evitar enfermedades, va a mejorar la economía porque es algo gratis, ¿sí? Evitar los chupones. Ustedes han escuchado tal vez que los chupones hacen a los niños dientones. Si es que si es que ustedes acostumbran a que un niño esté chupando aire y están en esta posición de una boca hacia afuera, es normal, es como cuando el niño se chupa el dedo. Producen la mandíbula que la parte del maxilar superior se brote hacia adelante, ¿sí? Entonces no es recomendable, hay que evitar totalmente eso. Recuerde que un bebé también mama por razones diferentes al hambre, ¿sí? Es muy importante también, como les decía, no es que porque llora, darle el seno, ¿sí? Entonces es muy importante también eso también. Cuídate, necesitas encontrar momentos de descanso. Es muy importante también que la madre tenga su momento de relajación. Si no está el padre, puede ser hermano, lo que sea. Es muy importante para la madre tener ese periodo de descanso emocional, psicológico, lo que sea, hasta para sentirse mejor y seguir con su maternidad, porque no todas son psicológicamente preparadas y es un proceso, más aún cuando hay madres adolescentes, ¿sí? Y busca apoyo. Si hay un problema, hay un riesgo, hay una duda, hay una, como les decía hace rato, las grietas de enfermedades o algo por el estilo, estoy tomando pastilla, busquen a un profesional que sepa, no es correcto que la vecina me dijo tal cosa, a menos que sea médico la vecina, incluso hasta eso hay que tener cuidado, porque no todos tienen experiencia como tal. Entonces hay que tener muchas opiniones y tal vez de 3, 2 llegan a un mismo consenso. Bueno, yo ya sé que es algo que comparten una idea como tal, ¿sí? Es muy importante este tema de salud pública, al menos es súper importante. Vamos, vamos con la otra materia. A ver, aquí.
Ya, a ver, del recién nacido, la etapa del niño sano. Verán, de esta parte de la etapa del niño sano, como yo tomé recién esta clase a las 5 de la tarde, me informaron, ¿sí? Voy a hablar sobre esta etapa en particular en la clase de refuerzo. ¿Por qué? Porque la etapa del niño sano comienza desde los 0 días de nacido hasta los 5 años, ¿sí? Entonces voy a hacerles un resumen en la etapa de refuerzo como tal, ¿sí? Hablando aquí en tema en particular, por favor, es muy, muy, pero muy importante lo que tiene que ver con las consultas al médico. Por lo general, el médico general le puede atender, pero es muy importante que le vea a un pediatra, ¿sí? Es muy importante, recuerden siempre. Si el médico tal vez general le atiende, usted ve que está su niño sano o algún tipo de situación, listo. Y él le dice, no, mientras yo no le encuentro alguna anomalía, listo. Siempre es correcto los controles. ¿Por qué? Porque nosotros evidenciamos si el niño está creciendo bien, si el niño tiene un buen peso, si el niño tiene un perímetro cefálico. Alguien que me diga por qué es importante la medida del perímetro cefálico. Dicen tal vez por el desarrollo de su cerebro, Muy bien, crecimiento de su cerebro. muy bien. Nosotros con eso detectamos que el niño no tenga hidrocefalia, acumulación de líquido, macrocefalia, que no crezca de manera muy grande, abrupta, microcefalia, que no esté creciendo. Entonces, justo lo que usted dice, para verificar que tenga un crecimiento correcto de su cerebrito, ¿sí? Porque nosotros vemos, y justo hay un proceso del crecimiento, luego vamos a hablar sobre el desarrollo del recién nacido de la fontanela. Ustedes aquí mucho le nombran la mollera, creo que le dicen. Si no se ha cerrado y empieza tal vez a crecer en vez de cerrarse, existe un perímetro cefálico diferente. Entonces, para eso es una medición del perímetro cefálico, ¿sí? Muy bien, Tatiana. Aquí hablamos sobre las vacunas. A ver, ¿por qué es importante las vacunas? Ahorita creo que le tienen miedo a la vacuna porque nos toca a los adultos, pero a los niños sí les queremos poner. ¿Por qué es importante las vacunas? Cristina, ¿por qué es importante Para las vacunas? evitar, licenciado. A ver, ¿quién va a hablar? Cristina, dígame. Yo, Cristina Cárdenas. Sí, usted, Cristina Cárdenas, Ah, ya. dígame. ¿Por qué cree que es importante las vacunas? A ver. Las vacunas son importantes porque es para proteger el crecimiento del bebé, para protegerle de bacterias, virus, infecciones y hacerle un poco más fuerte, subir sus defensas también y proteger. Muy bien. Creo que usted, señorita Arcos, iba a hablar algo. Bueno, iba a decir lo que dijo la compañera también para evitar enfermedades en los niños. Exacto. Verán, las vacunas, como ahorita escuchamos, y es algo muy común escuchar, yo me puse las 3 vacunas o las 2 vacunas de COVID y me dio COVID, esas vacunas no sirven. La vacuna previene la enfermedad como tal. No es que previene que nunca le dé la enfermedad. Puede prevenir todo el riesgo que existe la enfermedad, ¿sí? Digamos, les pongo un ejemplo, la tuberculosis meningia, que es la primera vacuna y aquí la nombramos, la BCG, esa la ponemos hasta menos de un mes, dependiendo del peso. Si el bebé es prematuro, se puede poner hasta los 3 meses de acuerdo al peso, ¿sí? Porque aquí nos da una normativa que es de acuerdo al peso. Si el niño nace, tenemos hasta el 28 días de nacido en ponerle, y eso lo que evita es una infección a las meninges, es la tuberculosis meningia, ¿sí? La hepatitis B, igual, un daño al hígado, o sea, nos puede caer, pero como nosotros tenemos nuestro esquema de vacunas, hablando de los niños, vamos a evitar que le dé todo el riesgo que existe como la enfermedad. ¿Por qué? Porque anteriormente los niños morían de tuberculosis, morían de hepatitis, morían de varicela, pero claro, ahora les da un rotavirus, pero claro, el rotavirus puede producir hasta una ruptura de intestinos, pero como le pusimos la vacuna, el organismo actuó ante ese virus muerto, creó anticuerpos, llegó el rotavirus y nuestro organismo estaba con anticuerpos para combatir ese rotavirus, no le pasó nada al niño más que una diarrea. ¿Para qué nos sirven las vacunas? Justo lo que dijo Cristina y la señorita Arcos. Lo que hacemos es evitar
que haya este tipo de enfermedades. Nos puede caer, pero no nos va a dar toda la sintomatología grave. Y, como dijo Cristina, nos va a ayudar a reforzar ese sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ya tenemos un leve anticuerpo de cada enfermedad y llega la enfermedad como tal, el virus, bacteria, lo que sea, nuestro organismo ya está listo, va a atacar y listo, hasta luego virus, hasta luego bacterias, ¿sí? Por eso ustedes ven que antes morían de varicela, no es que morían 1000, morían millones de varicela, hasta que crearon la vacuna de la varicela. La varicela viene, nos inyectan el virus muerto, atenuado, el ADN del virus, como sea la vacuna que la hayan producido. Nuestro cuerpo reacciona, produce anticuerpos y hemos tenido anticuerpos por varios años, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años y más aún si son menores de 2 años, que es por lo general que tienen que completar el esquema de vacunación estricto, tienen el sistema inmunológico débil. Ahora, asociando a la lactancia materna, agreguémosle a un niño que no le han dado lactancia materna, solo le han dado leche en tarro. El niño no ha absorbido ni siquiera la inmunoglobulina correcta de la madre. ¿Por qué? Porque solo ha recibido leche de tarro y la leche de tarro no tiene inmunoglobulina, no tiene células. A diferencia de las células de la madre que le está pasando por el seno y ese cuerpo está bien estructurado, bien, con buenas defensas. Ahora, agreguemos a un niño sin vacunas, sin lactancia materna, el riesgo altísimo de muerte por alguna de enfermedad, créanme que es eminente. Y existen los tipos todavía de familias, personas que no les gustan las vacunas, que son antivacunas, es que le va a dar fiebre, es que va a llorar toda la noche, es que esto, es que lo otro. Prefiero 1000 veces que llore un día a que lo vaya a llorar de por vida al niño, ¿sí? Entonces, esa es la parte de enfermería. Nosotros incentivar y educar a la persona a que complete el esquema de vacunas, ¿sí? Imagínense, les pongo un ejemplo, el Ministerio de Salud, tenemos la ventaja que somos uno de los pocos países que da la educación y la salud gratis. Hay, bueno, lastimosamente hay cosas que se acaban, hay cosas que no nos dan y lo que sea. Pero la parte de las vacunas, les pongo un ejemplo, la rotavirus vale $80 y son 2 dosis, ¿sí? La pentavalente, si no me equivoco, cuando yo hice mi rural, que fue hace 6 años, estaba en $70 cada dosis. Se tiene que poner 3 y el refuerzo al año y medio. ¿Sí? La fiebre amarilla estaba en $120. Entonces, imagínense, pónganse a sumar toditas estas vacunas y le están dando gratis. Yo sé que no es obligatorio, yo lo sé, pero es una manera para nosotros prevenir todo este tipo de enfermedades. Porque no es que el niño se va a enfermar y va a ser solito el niño que se va a enfermar a más personas, ¿sí? Y el altísimo riesgo de que si no hay vacunas y llegó la enfermedad al niño, existe el alto riesgo de muerte. Solo les pongo un ejemplo del rotavirus. El rotavirus incluso no es ni inyectable, es una vacuna que se le pone vía oral. Le pongo vía oral y el niño está reforzado hasta el año y medio, si no me equivoco, duraba ese refuerzo de vacuna. Y el niño no va a tener rotavirus y el rotavirus tranquilamente produce una ruptura de intestinos. Imagínense una ruptura de intestinos. Les pongo la IPV. Hubo una campaña de IPV que es la de la poliomielitis. La poliomielitis produce parálisis cerebral. Entonces, imagínense, y es una vacuna gratis, totalmente gratis. Solo una es intravascular, perdón, y el resto son vía oral. Entonces nosotros, la parte de enfermería, muy aparte de aplicar las dosis, porque todo va variando, como ustedes ven aquí un esquema, ¿sí? Que hay la parte vía oral, intradérmica, subcutánea, intramuscular, todas menos, ninguna es intravenosa. Todo tienen su procedimiento, su calibre, su jeringuilla, su edad, todo tienen aquí y es estructurado como tal. Muy rara vez cambia, a menos que haya refuerzos o alguna pandemia como ahorita la que tuvimos del COVID. Pero nuestro trabajo es inyectar esta información para evitar que los niños mueran por enfermedades que son prevenibles con vacunas, ¿sí? Es muy importante eso. Si en algún momento llegan a trabajar en un centro de salud, como yo siempre digo, enfermería es arte y ciencia, más arte porque no tenemos nada en los centros de salud y nos toca inventar. Nuestra parte de inventarnos desde eso también, convencer a la madre prácticamente, a veces hasta rogar a la madre que les vacune, ¿sí? Entonces, esta es la parte de enfermería de No, no, nosotros. hay que poner ¿Sí? Vamos con la otra diapositiva. venga, venga, para ponerle la Biblia, venga. No, no, yo. Por favor, desactiven los audios. Estoy escuchando que a alguien le van a poner la pijama.
Gracias. Listo. A ver, vamos a ver por acá, a ver si es esta de aquí. Ya, sí es. Aquí hablamos sobre el cuidado del recién nacido. Vamos a hablar. Como yo les decía, una de las primeras acciones que se hace, ahora último se ha tomado como protocolo como tal, es el apego, ¿sí? El apego prematuro, creo que se llama, si no me equivoco. Sale el bebé y le ponen en el pechito de la madre, ¿sí? Aparte que ayuda ese pecho, perdón, ese apego, ayuda al apego mutuo, porque ustedes siempre han visto, por más que digan lo que diga, si la madre se pelea con el padre, busca a la madre, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. Ese apego que existe siempre va a haber, no solo por el apegar de ahorita, la lactancia materna, el dormir, porque los niños no se separan de la madre, es algo normal, hasta por lo menos 2, 3 años, ¿sí? Hasta que uno ya lo quiere botar de la cama. Ese apego que existe debe de existir siempre y debemos fomentar a que lo siga habiendo, ¿sí? Ese es uno de los primeros pasos. Ahora, al nacer, se corta el cordón umbilical y se pone una pinza. Por lo general es de la barriguita del bebé, unos 10 centímetros, pinzamos lo que va a la placenta, dejamos unos segundos y luego le envolvemos y hacemos la pinza que va hacia el bebé. Existen los tipos de test que ya vamos a hablar sobre el test de Apgar, y sobre otros tipos de test, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre cada uno, para qué nos sirve el capurro, entre otros, ¿sí? El contacto de piel a piel que les decía, el inicio de la lactancia materna, por favor, hay que estimular, hay que convencer a la madre que haya la lactancia materna, es muy importante, por favor, eso. Por lo general, ahorita cada niño que nace en todos los centros de partos existe ahora el vacunatorio. Tiene que ser de manera inmediata la hepatitis B y la BCG, a menos que sean prematuros, ¿sí? Siempre recordemos que todo medicamento va de acorde al peso, es lo correcto, y más aún en un niño. Entonces, si son prematuros, tenemos que esperar que cumpla el peso determinado, ¿sí? Al llegar a la planta, como lo vemos aquí, lo que yo le habría. ¿Para qué sirve la vitamina K? ¿Alguien que me diga tal vez para qué es? ¿Alguien? Bueno, la Son vitamina para prevenir el raquitismo. para prevenir hemorragias. Muy bien. Acuérdense en que han cortado el cordón que va a la madre, han cortado, está pinzado, y si nosotros no fomentamos a que tal vez produzca un coagulante para que no haya hemorragia, puede el niño tener una hemorragia por ahí sin darnos cuenta. Para eso es la vitamina K. Muy bien que me haya contestado que no vi. ¿Sí? La primera dosis de la hepatitis B, que yo les decía, la vacuna, luego viene el refuerzo. Medir siempre el peso y la talla. Es muy importante las mediciones antropométricas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evidenciar el desarrollo como tal. El peso, como yo les decía, ahorita pesó 3.2. Voy a las 2 semanas, ya pesa 3. Voy al mes, pesa 2.8. En el primer mes de nacido, el niño siempre va a disminuir peso, porque ustedes lo ven bien gordito, rechonchito y todo, porque es lleno de líquido. Una vez que va perdiendo ese líquido totalmente, que es extracelular, recuérdense que estuvo en líquido amniótico por 9 meses, pierde ese líquido y comienza el aumento de peso, ¿sí? De ahí en adelante tenemos que evidenciar que el bebé siga creciendo. No es correcto que el niño, si midió 48, 45, al mes le miden y mide 45, algo pasó, le midieron mal tal vez cuando nació, porque no es que se va a reducir 3 centímetros. Algo pasó y hay que tener muy en cuenta ese perímetro de talla. Y el perímetro cefálico que lo hablábamos hace un momento, el riesgo de que haya una anomalía de la parte del cerebrito, ¿sí? Puede que esté microcefálico, por lo general tiene que medir entre 32 a 34 centímetros y de ahí según también la talla, ¿no? Hay unas medidas y unos cálculos como tal. El peso, justo lo que yo les decía, miren, pueden perder hasta un 10% de su peso al nacer en los primeros días, por lo general es hasta el mes, es un promedio. Y a los 14 días ya debe recuperarlo. A partir del mes ya solo es ganancia de peso, ya no puede ser pérdida como tal, ¿sí? La lactancia materna ayuda, si ven cómo va ayudando el peso, perdón, cómo va ayudando al peso del niño, ¿sí? Las características físicas. Es muy común cuando nacen, dicen, ve, nació velludito. Es un lanugo, es un pelaje con el que nacemos y luego se nos va perdiendo, ¿sí? Porque ahorita la mayoría de esos que nacieron así ya son hasta calvos. Es algo normal, ¿sí? Es un pelaje con el que nacemos, pero se nos va perdiendo. No a todos,
pero es normal, se pierde y luego crece el cabello propio, el pelaje propio, entre otras cosas, ¿sí? El milium facial, cuando nacen por lo general tenemos unas leves glándulas grasas que las tenemos como brotaditas y que se tienen que ir perdiendo, ¿sí? El angioma, esta marquita de aquí, ¿por qué? Porque a veces estamos postrados, a veces nacemos de cara, a veces tenemos el cactus argilosus que se pone así como una, no sé si han visto a Marge Simpson, que es cabezón así larga, esos se los llama los niños Simpson. ¿Por qué? Porque nacen de cabezas, se hace como un óvalo, se podría decir, pero se va perdiendo, pero es por la posición normal cuando van naciendo, ¿sí? Y se tiene que ir perdiendo, no es algo normal. La mancha mongólica, acuérdense que nosotros en el embarazo nosotros tenemos cola y luego se va perdiendo. Por lo general nos queda esa mancha. Cuando no se nos borra, hay que verificar que no sea maligna, porque pueden crearse tumores, masas o algún tipo de procedimiento aquí. ¿Sí? Proceso, perdón. Ictericia. Como nosotros hemos pasado un procedimiento del embarazo, el metabolismo lo hace netamente la madre, pero hay ciertas madres que no producen un metabolismo correcto y nacen con los niños con un leve tinte amarillento que se produce por la alza de la bilis, entre otras sustancias. Si el niño no lo pierde con la exposición al sol, del sol de las 9, 10 de la mañana máximo, a 5, 6 de la tarde, que es el sol que no afecta, es unos 5 minutos, 2 minutos y medio de un lado, 2 minutos del otro, tapándole los ojitos. Si no se pierde con ese procedimiento, hay que investigar porque puede tener algún problema del hígado, ¿sí? Algún problema hepático. El vernix gaseoso es con la grasa con la que nacemos por todo el líquido que hemos estado expuesto 9 meses, ¿sí? Hay personas que sacan esta grasita y se hacen hasta cremas. No sabría decirles si es efectivo o no, pero hay gente que lo hace, ¿sí? Cuando recién nace necesitan mucha hidratación. No quiere decir que le voy a poner cremita. Lo que quiere decir es que le dé una buena lactancia para que el niño se hidrate bien de manera vía oral, ¿sí? A las 24 48 horas inician la descamación, que es la pérdida de todo esto de aquí. Ustedes ven que los niños tienen una piel como muerta. Es normal, se va perdiendo todo lo que nosotros tenemos. Acuérdense que es algo extraño en nuestro cuerpo. Estuvimos 9 meses con agua, ¿sí? Que nos protegió, nos llenó de calor, nos llenó de hidratación, pero ya se tiene que ir perdiendo, ¿sí? El ombligo, lavar diariamente con agua y jabón, mantenerlo limpio y seco. No es correcto poner ni una bola, que le puse una bolicha, que le puse una masa de grasa, que le puse ni sé qué. Por favor, no pondrán esas cosas. A veces, una vez nos llegó en un hospital de la costa, cuando yo hice mi internado, me llegó con un ajo envuelto el ombligo. Por favor, no sé si lo querían comer al niño o qué, pero esas cosas pueden producir infecciones. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Yo sé que hay muchas creencias, hay muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado también con lo que ponemos. Acuérdense que es un organismo externo. El cordón umbilical estuvo sangrando por ahí, puede producir una infección como tal, ¿sí? La infección del ombligo puede llegar a la parte de la cavidad abdominal y existe altísimo riesgo, ¿sí? Se debe de caer entre máximo el 10º día. Se debe de caer, no menos de un 5º día porque todavía tiene que haber circulación. Si se cae antes, hay que verificar que no sangre por el punto de donde se cayó, ¿sí? No cubrir ni envolver con gasas. No usar fajas. Lo que hacen es que no haya el ensanchamiento completo de la cavidad abdominal. Yo sé que me van a decir, a mí me hicieron eso y estoy sana. Existen casos y casos, ¿sí? Existen casos y casos. Puedo producir hasta hernias por el hecho de estar fajando en ese tipo de cosas. Si yo veo que el cordón umbilical está eliminando algún líquido, alguna secreción o algo extraño, o huele mal, o está rojo, tengo que ir al médico porque puede haber una infección. Puede ser que de la manipulación alguien vino, le tocó, no se lavó las manos, le trajo una bacteria y se la dejó ahí, ¿sí? Los niños son súper delicados. Yo les entiendo a las madres que quieren ser egoístas y no quieren que el niño lo toquen, lo vean ni nada. Lo mejor que pueden hacer es eso, ¿sí? Para evitar cualquier tipo. Nadie se va a morir si no vienen a ver al niño hasta que esté más sanito, ¿sí? Las deposiciones. El meconio es las primeras deposición que realiza el niño. Cuando existe un niño que se ha hecho la deposición interna,
o sea, ha estado en el embarazo todavía y existe el meconio, lo correcto es incluso poner hasta un antibiótico cuando nazcan, pero eso todo depende del médico, porque acuérdense que son heces y el niño estuvo nadando en heces. Puede tener infección incluso en los ojos o en los oídos, incluido en la boca, pero como el niño no se alimenta como tal, se sabe quedar en esa zona, ¿sí? La lactancia materna va a variar, las posiciones varían según la lactancia materna. Al principio todas son diarreitas, 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 pero si ustedes ya ven que ya no son una, dos, tres, cuatro diarreas en el día, sino ya exceden la cantidad de diarreas y son de características muy apestosas, ya tenemos que visitar a un médico porque no es normal. Por lo general, la orina que habla de la admisión y las deposiciones deben de ser incoloro, ¿sí? Un color neutro por lo general, algo normalito, e inoloro, o sea, un olor neutro que no apeste, porque si no, ya es algo extraño. Acuérdense que el niño lo único que se está alimentando es por la leche materna, en el mejor de los casos. Entonces no puede oler tan feo, ¿sí? La limpieza de los genitales, como toda persona adulta, como a toda persona, de adelante hacia atrás. Las infecciones, por lo general, en las niñas, más aún, de menores de 2 años, no se puede dar a menos que ustedes estén haciendo una limpieza incorrecta, ¿sí? No se puede hacer de atrás hacia adelante. No puede haber infecciones en una niña. ¿Por qué? Si no existe la manipulación. No existe que la niña esté sentada en el monte tal vez, y en el monte está lleno de suciedades, de vaca y todo eso. Ustedes tienen que evidenciar que la niña esté sentada en un lugar correcto. Entonces, peor aún, el recién nacido, tengo que hacer una limpieza correcta, ¿sí? Con agüita tibia, agüita hervida, de adelante hacia atrás. No puedo hacer lo contrario porque yo llevo las heces hacia adelante. Y en el niño siempre tratar de disminuir, de bajarle el prepucio, sí, abrirle lentamente, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos niños que son bien adheridos, no puede tener secreciones igual, siempre limpiecito para evitar algún tipo de infección. Por eso el agua tiene que ser bien hervidita, bien limpiecita y sus manos también. Las uñas no se deben de cortar a menos que ustedes ya las vean largas y el bebé tenga la facilidad de lastimarse. Mientras tanto no, porque los niños no mueven nada. Rara, ya a partir de los 2, 4 meses en adelante, recién comienzan a querer manipularse. Entonces, mientras tanto, no puedo. Si cortan muy pronto, lo que pueden hacer es que se crea una malformación en las uñas, lastimarle y producir una infección, ¿sí? Los ojitos con agüita limpia, lavada, estéril, de adentro hacia afuera. No al contrario, porque como ven, esta parte es hueca, se puede quedar las secreciones ahí adentro, lo que yo he limpiado. Siempre de adentro hacia afuera, para que caiga lo que tenga que caer. ¿Sí? La fontanela, lo que yo les decía, hay que tener muy en cuenta. Hay dos fontanelas, la que se crea aquí y la que se crea acá. La que se crea acá, esa por lo general a los 2 meses se cierra en su totalidad. Pero la que se cierra aquí, esa se cierra máximo los 2 años. Si ustedes ven que se cerró antes de los año y medio del año, existe un alto riesgo que no existe el ensanchamiento completo de los huesos del cráneo. Entonces puede ocurrir la microcefalia, ¿sí? Y si ya ha pasado el año y no se cierra, existe el alto riesgo, en cambio, que se siga creciendo y produzca una formación anormal del cráneo. Así que hay que tener muy en cuenta ese tipo. Si está hundida, puede haber deshidratación. El niño puede que esté con diarrea, no se esté alimentando bien o algo por el estilo. ¿Sí? Los oídos solo se limpian de adentro hacia afuera. No se ingresa ningún objeto porque puede existir el riesgo de lastimar el tímpano o producir infecciones. La nariz igual, solo se hacen lavaditos externos, si ya hay moquito y hay otro tipo de circunstancias, visitar al médico y que el médico indique cómo realizar. Ustedes como personal de enfermería tienen que saber este tipo de procedimientos porque ya aquí a mañana saben que están estudiando enfermería, les van a preguntar todo. Así que muy en cuenta todo este tipo de cosas. Lo que yo les decía sobre los genitales. En las niñas, limpiar bien entre los pliegues, labios mayores y menores y la vulva. Siempre se limpia de adelante hacia atrás, ¿sí? Tratando de abrir de manera leve, despacio, sin lastimar para poder limpiar, ¿sí? No puede haber secreciones. En las niñas puede que haya un ligero sangrado como tal, pero es muy leve porque se han acostumbrado ahí, perdón, se tiene que acostumbrar ahí a las hormonas y a los procesos normales de ustedes, ¿sí? A veces no existe. Es muy escaso el riesgo que existe ese tipo de sangrado, pero existe. En los niños, limpiar bien entre los pliegues, ya saben, bajar un poquito el prepucio y realizar su limpieza correcta.
Hay que tener muy en cuenta la limpieza porque si no secan de manera correcta, la humedad lo que va a producir es infección en esa parte, ¿sí? La irritación mamaria, la hinchazón de las mamas de los recién nacidos, pero esto por lo general se da por las hormonas maternas, ¿sí? Durante el embarazo. Si es que ustedes ya ven que hay una secreción, enrojecimiento o algo por el estilo, visitar al médico, ¿sí? El baño. Lo recomendable es bañar una vez en el día cuando haya un calor en el ambiente. No es lo correcto bañar 7 de la noche ni 7 de la mañana. O sea, veo que 2 de la tarde, 3 de la tarde hay un solcito, hay un calorcito, bañar. ¿Sí? Eso es lo correcto. Hacer una temperatura normal, tener siempre listo. Recuerden que el niño se lo acuesta en su manito y ahí se baña. Se le puede dar al revés, con la cabecita siempre agarrado así, con la parte de nuestro brazo, en todo nuestro antebrazo acostadito y empezar a bañar. Tener muy en cuenta, por favor, con los jabones. Es preferible utilizar todo neutro, shampoo y todo neutro, para evitar cualquier tipo de, se podría decir, alergia o daño al cuero cabelludo del bebé, ¿sí? Incluso en los pliegues como tal, si ustedes no les secan bien, si ustedes no realizaron bien la limpieza como tal de los pliegues, luego no les secan bonito esa humedad, lo que puede producir es hongo, ¿sí? Hay que secarle muy bien al niño, ¿sí? No es recomendable poner colonias ni tipos de shampoo porque eso tienen a veces alcoholes, tienen a veces ciertas sustancias que son químicos que pueden afectar a la piel del niño, ¿sí? Entonces es un aceitito neutro, una cremita neutra, algo recomendado por el pediatra para poder evitar nosotros este tipo de cosas. Incluso pueden producir infecciones e irritaciones al niño, ¿sí? La alimentación que ya hablamos, sí, muy importante sobre la lactancia materna. Luego de los 6 meses comienza la lactancia mixta, que se empieza a dar ciertas frutitas, pollito, algo que el intestino comience a procesar. No es que le voy a dar carne de cerdo, eso le puedo dar después de 1 año y medio siquiera. Tiene que alimentarse con pollito, que es el pollito y el pescado, algo con un poquito de salsita. Esa parte de ahí es algo que va a metabolizar el organismo del niño, se va a acostumbrar y listo, lo puede eliminar. Pero yo no puedo coger a los 6 meses, venir y darle un seco de pollo. Pues ese tipo de cosas son achotes, aliños, ajos, todo eso le puede afectar al intestino como tal. Le tengo que dar frutita, un pollito cocinado, como les digo, casi sin nada, aparte de un poquito de sal y ya. Eso yo le puedo dar, ¿sí? Y según las fórmulas de leche que ustedes le quieran agregar, pero tratar de lo posible leche materna y alimentos, ¿sí? Frutas, papillas, ese tipo de cosas. El chupete, no está recomendado utilizar estos chupones, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es no darle, es lo mejor, ¿sí? La ropa, eso sí va a variar, todo de acuerdo al clima, todo de acuerdo a la edad, todo de acuerdo a la economía, ¿sí? No es necesario un niño que no camine ponerle zapatos. Los zapatos lo que hace es que se malformen los pies. Si ustedes le ponen a un niño de 6 meses unos zapatos y el niño ni siquiera camina, no asiente el pie, lo que hace es que los pies no se formen de manera correcta. Lo correcto es que el niño use zapatos una vez que camine para que la plantecita del pie forme la correcta estructura. Si yo le pongo antes, no sirve de nada, son de adorno, ¿sí? Es como que ustedes acostados usen zapatos, ¿de qué les sirve? ¿Sí? Los pasos iniciales. Nacimiento, ausencia del meconio. Bueno, estos son todos los procesos que yo les he hablado y vamos a hablar sobre se me fue el nombre, se me fue. Son las escalas que se hacen al niño de recién nacido. La escala de Apgar es la principal, ¿sí? Esta califica y resume la respuesta del recién nacido cuando ya ha estado en un medio externo, ¿sí? Debe de asignarlo al minuto y nuevamente repetirlo a los 5, máximo 10 minutos, ¿sí? Como es menor, cuando es menor de 7, o sea, cuando son menores de 7 la puntuación, nosotros ya tenemos un riesgo y que va a aumentar el riesgo según el Apgar que se le dé. Se va a valorar la apariencia y el color, el pulso, los gestos, que es la estimulación, ¿sí? La actividad muscular y la respiración. Les pongo un ejemplo. Nace un niño, está con acrocianosis, quiere decir cianosis distal, o sea, está a su ladito
en la yema de los dedos, en las manitos, en los pies. Listo. Tiene una frecuencia menor de 100 el pulso. Cuando ustedes le estimulan en los pies, les hacen coquillas o algo, hace muecas, ya va con 3, otro 1 más. La actividad está con flacidez 0, no se ha movido para nada, una respiración que vamos a hacer como un esfuerzo respiratorio, que vamos a calcular que el niño esté respirando bien, ¿sí? O tengo un llanto como tal, ¿sí? Está con un llanto débil, hemos sumado 4. Si hay un 4, quiere decir que el niño tuvo un sufrimiento fetal, una asfixia, ¿sí? Y ese niño, si no necesita oxígeno por lo bajito, necesita terapia intensiva neonatal, ¿sí? El ADGAR lo que nos ayuda a ver es que el niño esté apto para la vida fuera del útero, ¿sí? Si el niño no tiene un ADGAR correspondiente que sea menor de 7, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que ese niño va a producir algo, ¿sí? Son escalas que se hacen, como yo les digo, al momento de nacer y a los 5 minutos, porque puede que al minuto nazca, le falte este estímulo y luego comience y tiene todo, ya tiene 10. Pero tenemos que evaluarlo para tener muy en cuenta de que el niño no haya tenido sufrimiento fetal. Tenemos la de Silverman. Esto tiene que ver con la respuesta solo respiratoria. Hablamos sobre la parte sincronizada. Por lo general, nuestra respiración es al mismo tiempo. Respiramos, tórax y abdomen sube, tórax, abdomen baja. Pero cuando existe esa disociación de tórax o abdominal, quiere decir que el niño está haciendo esfuerzo respiratorio. Está respirando mal y existe esa disociación tóraco-abdominal. Es un riesgo cuando son niños. La retracción intercostal, como ven aquí, es la parte de las costillas, de los lados. Cuando existe esa retracción, lo que hacen es marcarse las costillas. Si se marca mucho las costillas, tenemos que evidenciar, ¿sí? Mire, solo visible, marcado. Y existe un riesgo de sufrimiento al momento de respirar. Retracción sifoidea, que no es la parte más, la de aquí de en medio, del apéndice sifoide. Como ven aquí, si se marca o no se marca, nosotros vamos a dar un porcentaje. El aleteo nasal, que son las fosas nasales, si no hay ninguno, un mínimo y bien marcado. El quejido respiratorio. Hay veces niños que solo con verlos ya es audible a la distancia. Están... Ese quejido respiratorio o cualquier tipo de estas cosas nos da a entender que el niño está con un sufrimiento respiratorio o necesita oxígeno o necesita cualquier otro tipo de cosa, ¿sí? Tenemos acá el método de Capurro. Este método de aquí lo que nos ayuda a evidenciar que es que el niño tenga una edad gestacional correcta. Verificamos con el pabellón de las orejas, verificamos con la glándula mamaria, que tenga formadito las glándulas mamarias, la formación del pezón, ¿sí? ¿Sí ven? Tenemos la textura de la piel, cuando son muy finas, cuando son muy gruesas, por lo general debe de ser gruesitas, ¿no? Y los pliegues, debe de tener los plieguecitos de los pies, ¿sí? Según eso nosotros vemos, ¿por qué? Porque esto de aquí nos va a evidenciar que ha tenido recién 34 semanas, ha tenido tantas semanas. Entonces nosotros vamos sumando, vamos a dar y se divide entre 7 y nos da nuestra respuesta a una edad gestacional promedia como tal, ¿sí? Esto se da por lo general siempre al nacer. Nacen los bebés y se toman estas 3 escalas. Es muy importante tomarla porque nosotros evidenciamos que el bebé esté apto fuera del útero, que tenga una edad gestacional correcta, puede que necesite hasta más calor según la edad gestacional, y la parte respiratoria. Si nosotros vemos que está con un esfuerzo respiratorio, tenemos que ponerle oxígeno porque tal vez el niño está agotándose de respirar y puede entrar en un paro respiratorio como tal, ¿sí? Eso, jóvenes, como les dije, la parte del niño sano, voy a hacer un resumen muy pequeñito en el refuerzo que viene de la otra clase, no la de mañana, y les voy a tratar de hablar ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Nada claro. Sí, profe, usted mencionó algo, por ejemplo, de cuando son muy grandes los niños, que cuando puede ser papá o mamá, o sea, influye que el papá también, que también sea diabético, influye en Sí, el bebé. sí. Verán, si uno de los dos padres es diabético, existe el alto riesgo de que sea un niño grande, ¿sí?
Entonces, por eso es que cuando uno investiga, digamos, usted llega como madre y le dice antecedentes patológicos personales, familiares, no le van a preguntar solo de usted, sino le van a preguntar del padre del bebé. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que si el papá es diabético, el niño salga macrosómico, o sea, salga grandote, ¿sí? Existe el riesgo. Y ahí acuérdense que existe el riesgo de desgarro, de que el niño no salga por el canal vaginal y lo mejor en ese tipo de circunstancias es mejor una cesárea, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de riesgos, ¿sí? Existe aún también el riesgo de hipoglicemia, de que como existe alguno de los padres que es diabético y el niño no ha producido bien la producción de insulina de las células normales en el páncreas para producir y eliminar ciertas azúcares, el niño puede producir hipoglicemia y morir dentro del útero, ¿sí? Entonces existe muchísimo riesgo de eso. Otra consulta. Por ejemplo, los padres son positivos, VIH. ¿El niño se forma con el virus también o No. o existe el riesgo de contagio al nacer vía vaginal? De Verá. ley tiene que ser cesárea. Verán, el riesgo de la infección de VIH en el embarazo existe cuando la madre no se ha controlado el VIH, cuando la madre no ha sabido, obvio, que es VIH, y justo lo que usted dice, pasa por el canal vaginal, como existe el intercambio sanguíneo en esa parte, puede haber la infección, pero si la persona se ha controlado, ha tomado sus medicamentos, le hacen una cesárea, el niño puede nacer totalmente, no puedo decir sano, pero puede que no tenga el virus como tal, porque la madre puede estar sana con el virus inactivo en la sangre, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Licen, Licen. buenas noches. Dígame. Aló. Una pregunta. ¿El quejido en el momento que nacen puede ser transitorio también? Puede que sea, pero como yo les digo, es una escala que se mide al nacer, pero hay que controlar porque puede que solo sean secreciones como tal, se le aspira y ya se termina el quejido. Pero es muy importante verificar porque si le hace falta oxígeno al niño, se va a cansar de respirar como cualquier otro adulto y puede entrar en un paro respiratorio, ¿sí? Puede ser transitorio, pero hay que vigilar muchísimo eso, ¿sí? Oiga, una pregunta, digamos, Habla, también espérense un momentito, la señorita Arcos primero alzó la mano. Dígame, señorita Arcos. Licenciado, buenas noches. Disculpa una pregunta. En el caso que dijo la compañera, que digamos, la mamá puede tener diabetes, ¿pueden, o sea, sí se puede embarazar? Porque yo he escuchado casos que, por ejemplo, hay mujeres diabéticas que se embarazan, pero luego pierden al niño. Sí se pueden embarazar. El problema, como siempre, justo lo del VIH que me preguntaron, la enfermedad debe de estar controlada para poderse embarazar. Si la persona está tomando metformina, se está inyectando insulina, se puede embarazar. Siempre y cuando la enfermedad esté controlada, exista se podría decir, los controles correctos, no va a existir mucho riesgo y puede que el niño nazca de manera normal, incluso sin la enfermedad, porque lastimosamente la diabetes en gran parte a veces es hereditaria, ¿sí? A veces nosotros la generamos por la mala alimentación, pero es hereditaria. Pero sí se pueden embarazar. Una vez, siempre y cuando los controles, son muy importantes los controles, ¿sí? Porque si existe un altísimo riesgo de glicemia o un bajo glicemia, lo que podemos producir es una muerte del niño en el vientre, en el útero, ¿sí? Okay. Ya, Señorita Sánchez, dígame. Otra pregunta, perdón. ¿Por qué si hay padres que son, que tienen una buena salud, ¿por qué niños que nacen con el síndrome de Down, licenciado? Si los padres tienen, si los padres son sanos. Verá, el síndrome de Down es una alteración genética en los cromosomas. Existen muchísimos riesgos desde la concepción como tal. O sea, puede que la célula se duplicó mal por ahí y ahí fue el error.
puede que usted haya estado expuesto al alcohol, a la droga, a la radiación. O sea, existen un sinnúmero. Si fuera que ya lo hayan detectado, o sea, digamos, este fue el error, no se va a acusar, yo no hubiera síndrome de Down, pero existen muchísimos factores que no dependen de que el padre o la madre sea sana, dependen de la forma genética, eso viene en la estructura del ADN ya como tal, ¿sí? Y a Y eso veces es hereditario. no, no es hereditario, no es ¿No? hereditario. No, eso uno nace genéticamente, pero no es porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, alguien lo tuvo, yo lo tengo. No, eso no nada tiene que ver. Lastimosamente es justo se da en las divisiones de las células y ahí fue el daño. Como les digo, sustancias químicas, el alcohol, la droga, tabaco, son influyentes. No puedo decir que sea el único motivo, pero son influyentes. ¿Sí? Ok, gracias, licenciado. Ya. Señorita Sánchez, usted me iba a preguntar algo. Joana Sánchez dice. ¿No? Bueno, Buenas noches, licenciado. Licenciado, una consulta. dígame. Usted habló sobre, digamos que la... ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí le escucho, dígame. Ya. Hablo sobre que, digamos, la madre tenía, digamos, una infección como la gonorrea, que era, digamos, que se transmitía por tener relaciones sexuales, ¿ya? ¿Ya? Y dijo que eso se puede pegar en el bebé cuando la madre da a luz. Y el bebé podía tener unas consecuencias que era la ceguera o síndrome de Down y eso. ¿Esas causas es al nacer o pueden darse a futuro en el bebé? La infección como tal se da al nacer y la sintomatología de la enfermedad que le da la infección la va dando de acuerdo a lo que usted va creciendo, porque usted no puede, le pongo un ejemplo, usted no puede ver que el niño ve o no ve cuando recién nace, porque ellos lo único que hacen es mirar a algún punto fijo y ya. Entonces eso se va evidenciando, perdón, con el tiempo. No puede ser inmediato, pero es con el tiempo. Y también no es que de cada 10 niños que nacieron por ahí y hubo esa infección, los 10 niños van a tener alguna repercusión. Existe el riesgo de que 1 o 2 de cada niño lo dé. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que eso se dé, ¿sí? Y sí se puede dar de manera inmediata las infecciones oculares, como les digo, una infección ocular lo puede dejar ciego al niño, acuérdense que no tiene nada de defensas, ¿sí? Eso puede existir, así que mucho ojo con esas infecciones, ¿sí? Señorita Tatiana, Ya, dígame. gracias, Liz. Ya, listo. Listen, cuando, por ejemplo, los niñitos nacen y la fontanela se les cierra muy pronto, también pueden tener un daño cerebral, ¿cierto? Claro, porque lo que va a hacer Ajá. es disminuir el crecimiento normal. Acuérdense que la fontanela es un huesito bien blando, ¿sí? Que luego se hace duro, se osifica. Entonces lo que hace es cerrarse y no permitir que se ensanche bien la forma del cáncer, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes del año no se puede cerrar. Si se cierra antes, hay que visitar al médico porque algo puede estar pasando, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo le hablo, es un caso específico. El niño nació y se le cerró pronto la fontanela, pero le hicieron tomografías para ver la apertura de las uniones craneales, pero sí un pronto cierre de la fontanela. ¿Ya? Entonces no hubo daño cerebral y dijeron que eso era posicional. Claro, es que justo como lo decía lo de las infecciones, existe un riesgo, igual con lo de la fontanela, existe el alto riesgo y lo normal es que cada de 10 niños, 9 se les cierren en el año y medio, año 8 meses, máximo 2. Si existe antes, hay que verificar, como les digo, hay que ver y estudiar justo lo que usted dijo con una tomografía, verificar que no le produzca un daño al niño. Hay que tener muy en cuenta porque lo que puede producir es que exista una microcefalia, o sea, que no crezca de manera correcta el cráneo, ¿sí? Y mejor si no le afecta nada, pero existe el riesgo, ¿sí? Ya, señorita Sonia. Gracias, Liz. Ya, Tania. Dicen buenas noches. Una pregunta respecto a la lactancia materna. Dígame. ¿Puede un niño que ha crecido
solo con leche de fórmula tener alguna deficiencia en un futuro? Verán, la leche materna como tal tiene muchas células, muchas vitaminas y es completa, porque acuérdense en que es parte suya, ¿sí? Entonces es muy completa. La parte de la leche de fórmula no es completa como tal, no tiene células, no tiene inmunoglobulina, no tiene, se podría decir, algo natural que fortalezca al niño. Entonces existe un riesgo de que ese niño no tenga unas buenas defensas, tanto nutricionales, no crezca de manera correcta. Se han asociado muchos estudios a que el niño de 5 años con leche materna esté así y el niño de 5 años con leche de tarro esté así, malnutrido y con muchas enfermedades gastrointestinales. Se asocia mucho porque no es un nutriente completo y correcto la leche de fórmula, porque ni la más cara ni la mejor tiene esa inmunoglobulina como tal, ¿sí? Entonces esa parte natural, por decirlo así, le va a hacer falta y sí puede producir en a largo tiempo falta de desarrollo, falta de intelecto y muchos otro tipo de cosas. No puedo decir que, como les digo, de cada 10 niños, 10 que toman leche tarros no son inteligentes en su gran porcentaje, no han crecido, pero en su gran mayoría se asocia a eso, ¿sí? Que no les ha ido bien por la falta de nutrientes que sí tiene la leche materna. ¿Sí? A ver, Wendy Mora, ¿cuál es su pregunta? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo le va? Disculpe, ¿qué riesgo puede tener una mujer de 40 años que está embarazada de gemelos y tenga hipotiroidismo? El simple, verán, Chuta, me está hablando de 3 riesgos. Sí. El hipotiroidismo es Ajá. un riesgo, la edad es un riesgo, el embarazo gemelar es un riesgo, así sea la mujer más joven. Existen muchos riesgos, pero le pongo un ejemplo. El niño puede nacer chiquito porque la edad de los 40 años ya no es una formación normal de hormonas, pueden nacer desnutridos, tienen que sacarlos antes de tiempo, entre otros. O el embarazo no puede terminar por el hipotiroidismo, ya que no está produciendo la cantidad de hormonas correctas. No es que no va a terminar el embarazo, existen casos y casos, pero es mucho el riesgo incluso. Madre mayor de 35 años, existe un alto riesgo de que los niños tengan algún problema de déficit intelectual, alguna anomalía o algo por el estilo. Pero ¿es por qué? Porque a partir de los 35 años la producción de hormonas en las mujeres para un embarazo óptimo ya no es lo mismo. Nuevamente les digo, no es que de cada 10 embarazos los 10 van a tener ese problema, pero existe el riesgo, se asocia y existe el alto riesgo. En personas de 40 años y encima con hipotiroidismo, un embarazo por lo general, si es que no es bien tratado, no es bien cuidado ese hipotiroidismo, el embarazo a veces no culmina. Así que hay que tener muy en cuenta que ese embarazo sea bien cuidadito, bien protegido y más aún porque es un producto valioso ya que vienen 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Y el riesgo de ¿Y pueden hemorragia es salir alto. ustedes con hipotiroidismo? ¿Perdón? ¿Y los niños pueden salir con No. hipotiroidismo? No, no es hereditario eso, no es hereditario. Por eso les digo, tiene que estar la enfermedad muy bien cuidada para que no repercute en el niño porque el aumento de la disminución de la tiroxina, de la hormona como tal que produce la tiroide, puede producir algún daño en la parte central del niño, ¿sí? Y en este caso de los niños. Pero es difícil que cumpla las 40 semanas, ¿verdad? Claro, es súper complicado. Por el embarazo gemelar como tal, no llegan, por lo general máximo llegan a las 36 semanas. No digo que todos, pero en su mayoría tienen que salir antes de las 36 semanas o como máximo las 36 semanas, ¿sí? Porque el espacio es más chiquito y son 2, o sea, son 2. Entonces es más el riesgo, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta porque los niños, como les digo, si no es tratada bien el hipotiroidismo, pueden tener algún problema central. Y el embarazo tiene que ser culminado o cerrado antes de tiempo. ¿Sí? Gracias, licenciado. Listo. Maribel Lucero. Lisa, buenas noches. Una preguntita, ¿por qué los niños cuando recién nacen hay algunos que entran en sueño profundo y la saturación de oxígeno se va disminuyendo?
Verán, existen muchos casos de los niños, se podría decir, hipoactivos. Entonces, si existió la valoración de ADGAR que yo les nombré hace un momento y fue baja, hay que tener muy en cuenta porque el niño puede estar la glicemia baja, que es el azúcar, puede estar reteniendo CO2, o sea, no está respirando de manera correcta y cuando uno está reteniendo CO2, lo único que hace es quererse dormir, ¿sí? Entonces existen muchos riesgos de que el niño haya tenido sufrimiento fetal, hipoxia fetal o sufrimiento en la parte respiratoria, ¿sí? Hay mucho que tener en cuenta. No todos, a veces son los niños, literal, son vaguitos y prefieren dormir, pero si ya comienzan con una desaturación, está faltando oxígeno. Entonces hay que ver muy bien y hay que verificar y avisar que el niño está muy dormidito por algo, ¿sí? Ya, muchas gracias, Lisa. Ya, Janet Camacho, dígame. Lice, bueno, tengo dos preguntas. Dígame. La primera es que cuando los bebés son alimentados desde pequeños con leche materna, algunos, no todos, ¿no? Algunos ya desarrollan alergias. ¿Por qué? Verán, las alergias es un estudio súper complicado. Les pongo un ejemplo. Yo me pongo una crema hoy que me ayuda, mañana yo ya hago alergia. Y ese es un caso en realidad, se podría decir propio, porque es algo mío. Si yo hago así, esas alergias. Cuando me da el sol a mí, me empiezan a salir ronchitas en las manos. Y hay días en las que no me da. Es una respuesta del cuerpo inmune que no sabemos ni por qué se da. Lo que ahí sí tenemos que hacer que el alergólogo le haga los estudios como tal de alergias, porque son casos y casos excepcionales. Como les digo, lo correcto es que la leche materna, claro, le evite todo este tipo de alergias. Pero lastimosamente hay algunos que por más que les dé de todo, a mí me dieron leche materna que yo sepa hasta el año y medio y ve, tengo alergia a muchas cosas, hasta el frío me da alergia, se me tapa la nariz. Entonces existen casos y casos. Ah, ya, dicen, gracias. Y la otra pregunta es, verá, yo aquí en la clínica tuve un caso de una bebé que nació con labio viporino pronunciado, pero la verdad yo no sabía cómo darle de comer porque el pezón no agarraba y se hace muy complicado para darle biberón. Entonces no sé, bueno, no sabía porque la bebé se la llevaron. Tuvo que ir a terapia intensiva también porque nació con un déficit nació con el quejido. Ya. Entonces se la llevaron, pero eso sí quisiera saber o sea, cómo se alimenta a esos bebés. Ya, verán, ahorita existe con la magia de la tecnología, hay biberones especiales para ellos. Han creado biberones especiales para los niños. Y lo correcto es que la leche materna se deposite en ese biberón y se administre. La mayoría de los casos se puede hacer eso siempre y cuando la madre tenga la capacidad de comprar ese biberón, porque no es que valen $2, son medios caritos. Y en el peor de los casos, la mayoría les ponen sonda hasta el determinado tiempo donde ellos ya regulen su mandíbula, puedan movilizar y como usted dice, por lo general la mayoría de niños, no todos, que nacen con labio leporino se van a cuidados especiales porque no se pueden alimentar, tienen una dificultad como tal de un procedimiento normal que es alimentarse y les ponen esta sonda de apoyo o en la mayoría de casos se alimentan dependiendo del labio. Si tienen un paladar hendido es más difícil. Si solo tienen labio leporino se alimentan con mucha facilidad. Pero si es labio leporino más paladar hendido que usted me dijo, es muy complicado y por lo general los niños les ponen sonda hasta que le realicen la cirugía o hasta que le compren el biberón y hagan ese procedimiento como tal, ¿sí? Porque ya hay los biberones especiales para eso. Son diferentes, tienen una forma media rara, como en 8 más o menos así, pero ya hay la ventaja de eso. Ah, ya, Alicia, muchísimas gracias. Ya listo. Señorita Arcos, dígame, ¿se acordó de algo más? Sí, licenciado. Es lactancia materna. Dicen, o sea, generalmente siempre dicen que hay que dar hasta la leche materna, pero en su mayoría casi no se acatan a eso, porque a partir de los 6 meses en adelante, pues le seguimos dando la leche materna y supuestamente dicen que eso no es.
No, Pero creo que ya es inevitable hacer eso. verán, la leche materna es exclusiva, o sea, es solita hasta los 6 meses. La leche materna se puede dar hasta el año 2, 3 meses, año y medio máximo, como suplementación. O sea, le doy el alimento y listo, de vez en cuando le doy el seno. Hasta el año es un suplemento par, alimento, seno. Y luego del año, hasta los 6 meses, es el 70%, 80% alimento y 20% mínimo el seno, pero ya, como usted dice, ya hay que irle quitando porque ya se debe de nutrir, ¿sí? Pero exclusivo hasta los 6 meses. Como mitad, par, hasta el año y hasta los año y medio como máximo, solo el 10%, darle lo mínimo y si le quitó, mejor que se alimente, ¿sí? Porque va a absorber de manera mejor los alimentos. Si no, el niño no quiere comer, no quiere alimentarse porque ya le van a dar el seno. Entonces, existe ese riesgo de que el niño ya luego del año ya no se nutra bien. ¿Por qué? Porque se está llenando solo de líquido en vez de alimentarse como tal de lo sólido, que él ya se debe ir acostumbrando a lo sólido también. ¿Sí? Así Ya, tenemos que licenciado. tratar de equilibrar. Y sí es difícil lastimosamente quitarle. A mi sobrino le ponían ají y él decía rico, pica. Entonces, son muy difíciles las estrategias, pero como madres y como enfermeras de enfermeros que van a hacer, van a inventarse estrategias, les aseguro, así nos toca. Ya, licenciada, gracias. Listo, eso es todo, con un gusto. Les voy a dejar mi número, cualquier duda que tengan sobre la materia, sobre las tareas que tengan ahí, me escriben, por favor, no quiero recibir un mensaje en sábado 10 de la noche, no pienso contestar, esos son horas no laborables ni para ustedes ni para mí. Por favor, me escriben, ahí les dejé mi número, mi nombre es Diego Uriarte, soy enfermero, cualquier cosa, por favor, se comunican y yo me comunico apenas yo pueda. Si me tardo en contestar, me disculpan, pero yo trabajo en terapia intensiva y a veces es complicado contestar, ¿sí? Rommel, dígame, me alzó la mano. No le escucho, Rommel, tiene apagado el audio. Hay unas tareas que ya nos enviaron anteriormente, ¿esas quedan válidas o ya no son válidas? Sí, son sus mismas tareas, no voy a cambiar para nada de eso, lo único que voy es a tratar a completar todas las informaciones que hayan hecho falta, sí, esas son sus tareas, sigan nomás. Gracias. Ya, listo. Valeria, dígame. Profe, era la misma pregunta que mi compañero le realizó. Era la misma pregunta, pero ya nos zafó de una duda. Muchas gracias. Ya listo. Ahí está mi número. Cualquier cosa se comunican sobre la materia, sobre las tareas. Como les digo, si me tardo en contestar, me disculpan, pero ahí yo les contesto apenas pueda, ya sea por audio. Que pasen muy bien. Una buena noche con todos. Gracias, Liz. Buenas noches, gracias.